En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hemos venido abordando esta serie de la fe y el arrepentimiento. Esta semana particularmente nos hemos enfocado mucho en aquello que tiene que ver con el fruto, o sea, el arrepentimiento y el fruto. Recordando aquello que nos compartía Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De ahí obviamente se han derivado algunos puntos, algunos temas que hemos compartido a lo largo de esta semana. Sigamos en esa misma tónica de lo que es el fruto. Pero el Señor me habla acerca de permanecer. El que permanece lleva fruto permanente. El que permanece. Yo recibo la palabra de Dios, pero claro, como aquella tierra, la recibo, pero igualmente yo retengo la palabra de Dios, retengo aquella semilla y por lo tanto yo llevo fruto. El Señor me enseña esto, que el que permanece lleva fruto permanente. Yo nazco espiritualmente, pero a partir de ahí yo he de llevar fruto de manera permanente. La mayoría de los hijos de Dios se quedan con el nacimiento espiritual, pero no con la vida fructífera. Juan 15, Jesús me habla acerca de esto. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces vemos que el arrepentimiento conlleva el ser limpiado. Cuando yo me arrepiento, yo soy limpiado. Entendamos aquí lo que nos dice Jesús. Él es la vid verdadera. El Padre es el labrador en esta parábola que Él nos comparte. Usted es el pámpano, usted es la rama. La rama que depende, por supuesto, de la vid. Depende de Cristo. Porque separado usted del pámpano, pues nada puede hacer, se seca. No puede llevar fruto. Ahora llama la atención es que el pámpano es aquel que lleva fruto. Pero entiéndase, ¿por qué lleva fruto? Porque permanece en la vid. Separado yo de la vid, una rama que cae o que es apartada de la vid, pues se seca, no puede llevar fruto. Es imposible. Entonces no olvidemos, ¿quién es aquel que me permite llevar fruto? Usted es el pámpano igualmente que debe ser limpiado precisamente para que lleve más fruto. Por eso dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Y lo quitará por qué? Porque no permanece en Cristo. Porque yo no permanezco en Él. Pero mire lo que dice. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No se trata de llevar fruto, sino de seguir llevando fruto. O sea, llevar más fruto. Es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Pero la vida cristiana es que yo constantemente lleve fruto, lleve más fruto. Bueno, claro, fruto permanente. Pero para eso constantemente debo ser limpiado. Debo ser limpiado. Jesús me limpia. Es el tratamiento de Dios en mi vida, en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano. Yo no me puedo conformar con el llevar fruto, reitero, sino que debo llevar más fruto todavía. Y eso es lo que Dios tiene para mí. Si la cosecha de este año fue, por ejemplo, de 10 toneladas de algo, pues, el siguiente año puede ser de 15 o puede ser de 20 y el siguiente año tiene que ser de 50 toneladas de esta cosecha, de esta vida, de mi vida. Pero para eso el Señor obviamente me limpia. La única manera de llevar más fruto, de hacerlo, es siendo limpiado. Pero lo importante, ¿quién es el que me limpia? Dios me limpia y me limpia por medio de su palabra. Para que yo sea limpiado debo permanecer en Él y que su palabra permanezca en mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No olvidemos algo fundamental. Cuando yo recibo a Cristo, quiere decir la palabra viva que es Cristo. Porque esa es la semilla, claro, la semilla, como recordamos en la parábola del sembrador. Pero pero a partir de ello retengo la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios es que su palabra permanezca en mí. ¿Con qué objetivo?
para que yo lleve fruto, para que yo lleve más fruto. El Señor entonces me limpia por medio de su palabra. Me dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces su palabra, no olvidemos que la palabra de Dios me habla por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Pero algo interesante es que necesito ser limpiado. Por ejemplo, usted se levanta por la mañana y si usted, por ejemplo, se baña, se toma un duchazo por la mañana, bueno, usted se limpia todo, el jabón, luego se echa agua para quedar limpio y se seca y usted queda, como quien dice, ya listo para iniciar el día. ¿Por qué no inicia el día también limpiando su vida, limpiando su corazón, limpiando todo su ser por medio de la palabra de Dios? Entonces vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ese tiempo que usted tiene con Dios día a día, es como aquel duchazo, como aquel, aquel, aquella bañada, el baño que usted se pega todos los días. Claro, para despertarse, que cae sobre todo su cuerpo. Ese es el tiempo que usted tiene día a día con Dios, para que el Señor lo limpie, para que ese día sea fructífero en su vida. Día a día permita que la palabra de Dios lo limpie a usted. Cada amanecer, permanentemente Dios lo haga en su vida. Por lo tanto, su palabra debe permanecer en mí para que yo lleve más fruto. Dice el versículo 4: permanece en mí y yo en vosotros. Ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es imposible. No se come el cuento que es usted la razón por la cual usted lleva fruto. Es por medio de su esfuerzo, por medio de su experiencia, por medio de su bondad. No, es que las cosas me salen bien porque a la gente buena las cosas le tienen que salir bien. No se coma ese cuento. Usted lleva fruto como pámpano porque usted permanece en él y porque Cristo permanece en usted. Dice así: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿para qué me arrepiento si yo no permanezco? Recordemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Claro, es una decisión de fe. Cambio de mentalidad. ¿Para qué me arrepiento si yo no permanezco? ¿De qué se trata la vida cristiana? De permanecer en él. Yo no puedo entonces quedarme con el nuevo nacimiento, no puedo quedarme con el recibir la semilla. Claro, la palabra viva que es Cristo, sino que debo retener su palabra. Permanecer en mí y mi palabra permanezca en ustedes y yo permanezca en ustedes. Y la manera como Cristo permanece en mí es por medio de su palabra. Recordemos que el arrepentimiento es un cambio nuevamente drástico de mentalidad. Versículo 5, Jesús sigue hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces estamos hablando llevar fruto, llevar más fruto, llevar mucho fruto, como dice el versículo 5. Pero nuevamente, yo tengo que ser limpiado cada día. Cada día entonces prepárese para ese duchazo espiritual. Y eso representa ese tiempo personal que usted tiene con Dios por medio de su palabra. Busque a Dios por medio de su palabra, para que la palabra de Dios permanezca en usted, para que usted permanezca en Él y Él permanezca en usted. Y su palabra permanece en usted y usted es limpiado. La palabra de Dios lo limpia a usted, lo limpia. No salga a la calle así, no inicie su día sin pegarse ese duchazo espiritual todos los días. Hágalo, salga limpio, en otras palabras, salga limpio. Claro. Y solamente lo puede hacer por medio de la palabra de Dios, para que este día sea más fructífero que el día de ayer, para que usted lleve fruto. Mucho fruto, claro, más fruto, mucho fruto. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vean aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pidan todo lo que quieran. Pidan. Pida que su vida hoy sea fructífera. Dígale: Señor, que mi vida hoy sea fructífera. Yo te pido esto. Yo te pido, y la única manera como mi vida puede ser fructífera es por medio de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que hoy mi vida manifieste amor, gozo, paz, paciencia. Pídale a Dios eso. Pidan todo lo que quieran. Permanezcan en Él y que la palabra de Dios permanezca en usted. Inicie su día con ese duchazo, con ese baño espiritual. Sí, vaya, como prenda esa llave
y prenda esa llave que es active la palabra de Dios en su vida. Busque a Dios. La palabra de Dios es aquella la cual me limpia. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, entiéndase en Cristo, debe andar como él anduvo. Permanecer en él es el principio de la permanencia. Vamos ahora. Ahora, Señor y Dios, sí, Dios, yo he recibido la palabra y yo que eres tú y he nacido. Pero ahora, Señor, yo quiero retener tu palabra y tomo la decisión de retener tu palabra todos los días en mi vida. Para que de esta manera, así, Dios, como yo permanezco en ti, tu palabra permanece en mí. Eso es necesario en mí. Porque yo quiero que mi vida sea fructífera. Sea fructífero, yo quiero que mi vida sea fructífera a través de mi familia, en lo que yo hago, Señor. En mi vida personal, en lo que me desempeño en mi entorno. Yo lo quiero, Señor. Y quiera que Dios tiene para usted esto. Que usted lleve fruto, que usted lleve más fruto, que lleve mucho fruto y que lleve fruto de manera permanente. Eso es lo que Dios tiene. Pero todos los días dígale al Señor, yo quiero darme ese baño espiritual, ese duchazo que yo necesito día a día. Eso puede ser este tiempo incluso. Este tiempo el cual compartimos día a día, de lunes a viernes. Puede ser aquel duchazo espiritual. Dispóngase delante de Dios siempre para levantarse y recibir eso de parte de Dios. Para que Dios lo limpie por medio de su palabra. Yo quiero iniciar este día limpio, Señor. Tú me limpias por medio de tu palabra. Tu palabra es aquella la cual actúa en todo mi ser. Yo quiero que hoy, Señor, mi vida sea fructífera, pero más fructífera. Pero mucho más fructífera incluso que la de ayer. Y ahora que la bendición de aquel en quien usted permanece los bendiga en este día. Que la bendición de nuestro Señor sea sobre cada uno de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa pues ha sido útil para usted, quiero pedirles que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Escriba algo, por favor, de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios para enriquecernos a todos. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.